ya es un órgano que sí, que no, que parece, que no se define bien si es, no es. Entonces, componentes, por ejemplo, tiene fibras que son del sistema nervioso autónomo, fibras musculares, lisas, del sistema nervioso autónomo, pero también tiene fibras musculares estriadas, dependientes del sistema motor, decisiones de ese sistema, sistema neurológico, proprioceptivo y vegetativo. Bien, es autónomo, sí, hasta cierta parte, también características. Es parte del tubo gastrointestinal, sí, es parte del tubo gastrointestinal, pero no tiene las mismas capas o las 4 capas que todo tubo gastrointestinal tiene que tener. Todo tubo gastrointestinal, todo órgano gastrointestinal tiene que tener 4 capas que son desde afuera hacia adentro. Primero está la serosa. Si voy cortando más en profundidad está la muscular. Si voy cortando más en profundidad está la submucosa. Y por último está la mucosa. Esas son las 4 capas de tejido que tenemos. Ahora, si quieren ir de la luz del intestino hacia afuera, de la luz del estómago hacia afuera, primero está la capa mucosa, luego está la submucosa, luego está la muscular y después viene la capa serosa. Este órgano no tiene serosa. El esófago no tiene serosa. Tiene una delgada capa fina que se conoce con el nombre de adventicia, solamente una adventicia. Son 3 capas de la piel y una fina adventicia. Lo hace dos características que ustedes mencionaron, muy especial. Aparte, es el único órgano del tubo digestivo que ocupa 3 espacios: la región cervical, la región del tórax y la región del abdomen. La mayor porción se encuentra obviamente a nivel de la región del tórax. Pero también puede haber lesiones, traumas, enfermedades del esófago cervical, como también puede haber problemas a nivel del esófago abdominal, o dentro de la cavidad abdominal. Es el inicio, el gatillo para la actividad intestinal. Es el inicio para el peristaltismo. Del esófago tiene que bajar al estómago y al alimento mediante contracciones. Contracciones que tienen que ser de cierta forma autónomas, pero que estén reguladas. No puede haber una contracción o una descontracción, ¿no? O una contracontracción. Entonces va a existir un problema en el esófago, no va a poder ejercer su principal función. La principal y única función es pasar el bolo desde la boca, desde el inicio de la digestión, desde la boca hasta el estómago. El resto de las otras estructuras tienen verdadera luz. El esófago en muchos momentos carece de verdadera luz, está aplastado, o sea que hay un espacio virtual dentro de ese mucosa, no hay un espacio real. Por lo general se encuentra así aplastado. Tiene mucha relación con las estructuras medias clínicas. Así que cualquier perforación del esófago torácico puede causar un problema importante a nivel del mediastino y provocar una mediastinitis o una confusión más importante. Vean que tiene características muy peculiares, muy
interesantes que deben ser estudiados desde el punto de vista quirúrgico. Tubo muscular. En realidad no es un tubo, está colapsado, pero bueno, sí, para que pase un bolo alimenticio también hay que formar un tubo. Más o menos miden 25 a 35 centímetros en los adultos, dependiendo del tamaño, más o menos. Está constituido por mucosa intramuscular, estriada, en su tercio superior y en el resto 2 tercios inferiores lisos, la pura lisa. No cuenta con no cuenta con serosa, cuenta con adventicia, ¿ya? Se extiende desde el borde inferior de la faringe, desde el músculo cricofaringeo, el músculo cricofaringeo que se encuentra en la parte más superior del esófago, es el inicio del esófago y es el esfínter esofágico superior. Eso quiere decir que tiene que tener un esfínter esofágico inferior. Tú voy a tener 2 esfínteres, un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. La mayoría de las patologías se sitúan en el esfínter esofágico inferior, principalmente el problema de Chagas llamado malaria, principalmente la malaria. ¿Cómo está constituido el esfínter esofágico superior? Aquí está el esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior es el músculo cricofaringeo, el inicio. Aquí está, el músculo cricofaringeo. Este músculo tiene relación hacia arriba justamente con el conductor inferior de la faringe. Y hacia abajo ya inician las fibras musculares con esta disposición del esófago. Y vean que hacia abajo también hay una disposición más o menos triangular y hacia arriba también hay una disposición triangular. Cualquier alteración de este esfínter va a provocar que la presión del bolo alimenticio aumente en este triángulo, que tiene el nombre de triángulo de Quilla. Si hay una debilidad del triángulo de Quilla, ¿qué puede aparecer? Yo lo he visto en la anterior módulo. Cuando hay una debilidad o un orificio en la cabeza, puede aparecer una hernia. Pero no se llama hernia, se llama divertículo. Esto no es una verdadera hernia. Solamente la mucosa en la que está saliendo a través de esa. Se encuentra cerrado siempre tónicamente. Eso quiere decir que tiene un tono. El esfínter esofágico superior tiene un tono que lo mantiene cerrado. Al igual que el esfínter esofágico inferior tiene su tono que lo mantiene cerrado. Si está hipotónico, está todo el tiempo abierto, puede haber reflujo, regurgitación, etc. Si es que hay relajación del esfínter esofágico inferior, puede haber reflujo. Puede alterarse la secreción gástrica, puede alterarse el esófago, la mucosa del esófago, puede quemarse, entre comillas, por el ácido clorhídrico, puede formar el esófago de Barrett. Si es que no hay un adecuado tono del esfínter esofágico inferior. Eso quiere decir que todo el tiempo se encuentra contraído. Siempre está contraído. Se relaja para el paso del alimento. Todo el tiempo la acetilcolina mantiene esto cerrado. Se relaja con el óxido nítrico que se secreta después de la alimentación. Dentro de la submucosa se encuentra el plecho de Meissner y en la mucosa el de Auerbach. Otra característica importante dentro de lo que tienen los plechos de Meissner y Auerbach, que son fibras transicionales. Ya hablo de fibras musculares, o quieren fibras celulares, o células en transición. No se definen bien si son fibras musculares o si son fibras neurológicas, porque transmiten estímulos nerviosos, están en relación con el vago,
¿Dónde más pueden existir fibras de este tipo que no se definen bien si son neurológicas o si son musculares? ¿En qué otro lugar puede haber, aparte del esófago? Aparte del intestino, del colon, obviamente, aparte de eso, ¿en qué otra estructura también hay este tipo de células que no se definen bien si son neurológicas o si son parte muscular? ¿Dónde hay? ¿Dónde existen este tipo de fibras? Que no sabemos si son nerviosas o musculares. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué órgano? ¿Qué órgano? El corazón. El corazón tiene las redes Purkinje. ¿Son fibras eléctricas? ¿Son nervios? ¿O son fibras musculares? También están en transición. Es por eso que ahí actúa en Chagas, dando la cardiopatía chagásica, o aquí alterando las fibras o los plexos de Leiter y Auerbach, provocando la malasia o el megacolon. El esfínter esofágico superior, aquí está nuevamente, miren, el esfínter esofágico superior, por eso se llama un proctrico, porque viene desde el cricoide hacia atrás, el crico faríngeo, vuelve a la faringe y desde el crico faríngeo para abajo es esófago. Aquí está el constrictor inferior, el inferior cricofaríngeo. Si yo corto el músculo cricofaríngeo, aquí no hay músculo cricofaríngeo. Hay una especie de rombo. Si le pongo nuevamente aquí al cricofaríngeo, este rombo se divide en dos triángulos, uno superior y otro inferior. El inferior se conoce con el nombre de triángulo de Leibler y el superior triángulo de Quilla. Si no se relaja el esfínter esofágico superior, si no se relaja, y siempre se encuentra con una contracción normal, no se relaja y el bolo alimenticio quiere pasar, va empujando de a poquito la mucosa de la faringe. ¿Y qué va a pasar con esta mucosa de la faringe y del esófago? Va saliendo, va protrudiendo, va saliendo, hasta que se forma un verdadero divertido. No es hernia, ¿verdad? No es hernia, pero es un divertido. Ni siquiera es un divertido, es un pseudo divertido. Más adelante vamos a ver qué es divertido, Doctor, es que es hemitermo. ¿Qué? Es que es hemitermo. Termo. ¿Dónde lo has dejado? ¿Qué? ¿Dónde lo has dejado? Aquí en el uso. ¿Qué? ¿Dónde estabas sentada? Como por adelante. Ya. ¿Tenía café o agua? Pregúntale, no está aquí, pero voy a hacerlo.
de Senker? ¿Quién puede definir qué es el diafragma de Senker? La salida, la esterilización de qué? De la mucosa faríngea y esofágica, ¿a través de qué? A través del triángulo de Guía, a causa de, no contracción, siempre está contraído, a causa de la falta de relajación. Lo normal es que siempre esté contraído, eso es lo que tienen que entender. Los esfínteres normalmente se encuentran contraídos, tienen su tono, están todo el tiempo cerrados, tienen que relajarse para el paso de los alimentos. Eso es lo fisiológico. A eso se llama tono, tienen un tono muscular. Entonces, el tono tiene que disminuir, se tiene que relajar. Si es hipertónico el esfínter esofágico superior, tiene hipertonismo el esfínter esofágico superior, predispone a un Senker. Si no se puede relajar, también predispone a un Senker. El esfínter esofágico inferior es mucho más complejo todavía que el de arriba, porque el de arriba, el esfínter esofágico superior, es un músculo bien delimitado. Lo conocemos bien, podemos saber bien dónde está el esfínter esofágico superior. En cambio, el esfínter esofágico inferior no tiene límite muscular. No hay un músculo que lo delimite. Si no, podríamos decir que un músculo es esfínter esofágico inferior, y no es así, no existe un músculo verdadero ahí. Es una transición también el esfínter esofágico inferior, una transición entre lo que es el esófago y el estómago. Comparten fibras musculares para formar el esfínter esofágico inferior. Ambos órganos aportan sus fibras musculares para formar el esfínter esofágico, por una parte. Por otra parte, existen estructuras que refuerzan estructuras externas que refuerzan el esfínter esofágico inferior. Estructuras que le tienen que dar también su tono y estructuras que también tienen que facilitar la relajación. Hay varios factores que influyen en el tono del esfínter esofágico inferior. Desde el ángulo de His. El ángulo de His es el ángulo formado entre el esófago y el fundus gástrico. A esto se llama ángulo de His. Si el ángulo de His es muy horizontal y no se forma una V, es muy horizontal, no tiene tono. Por lo tanto, el esfínter no sirve, no funciona y predispone al reflujo. Otra estructura importante son estas grasas o estas almohadillas que están entre estas fascias o entre estas serosas. Esto vendría a ser el peritoneo visceral. Miren cómo acá el peritoneo visceral hace un repliegue hacia el diafragma y deja un espacio libre. Lo mismo la pleura. Esta es la pleura, es otra serosa que está cayendo desde el pulmón, barniza al diafragma y también se une aquí al peritoneo parietal. Entonces dejan espacios libres donde se acumula grasa. Otro factor para que funcione bien el esfínter esofágico inferior también es la grasa. Por eso es que pacientes que son obesos o aquellos pacientes a los que se les ha sometido a una cirugía bariátrica, por ejemplo, ya han bajado rápidamente de peso, van perdiendo la grasa que tienen alrededor del esfínter esofágico inferior y tienen predisposición al reflujo. A más, obviamente, de esta patología, tienen predisposición al reflujo. Por lo general, pacientes que han sido operados
o han perdido rápidamente peso, pueden llegar a tener este flujo porque no tienen las almohadillas de grasa necesarias para el flujo inferior. Depende del ángulo, depende de la cantidad de grasa, depende de las reflexiones de las serosas, depende de otros músculos de afuera que refuerzan al esfínter esofágico inferior, como por ejemplo los pilares del diafragma que van a formar, miren, como a manera de una salina, ¿no? Engloban al esófago. Esos pilares del esfínter esofágico, perdón, esos pilares del diafragma que están insertados en la columna, ¿no? En la columna se están insertando tendones, también participan en el reflujo gastroesofágico o en el central del reflujo gastroesofágico. Pueden estar muy laxos. Hay músculos, hay serosas, hay grasa, hay ángulos que se forman que pueden afectar el normal funcionamiento del esfínter esofágico inferior, aparte de las patologías que pueden haber. Para que ustedes vean que existen un montón de problemas anatómicos y funcionales que pueden actuar a este nivel y provocar el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico lo van a ver muy bien ustedes en clínica médica, o se van a aplazar en clínica médica con ese tema. Yo les voy a aplazar aquí no con reflujo, sino con anatomía del esófago. Así se aplazan en cirugía y se aplazan también en clínica médica. Después de ellos exámenes, ¿se aplazaron ya? ¿No? ¿Quién es el ejemplo? ¿Qué doctora? Conmigo esto va a ver. Yo voy a ser el malo, entonces el malo de la película. A ver si soy el malo. Otra característica de esta lesión del esfínter esofágico inferior es su disposición de la mucosa. Si bien no existe un límite muscular, ya les he dicho que no hay límites musculares en el esfínter esofágico inferior, sí existe una línea específica de división en la mucosa. Una línea que tiene la forma de Z, por eso se llama línea Z. O también es una línea que le llaman línea Z porque es el final del final. En el alfabeto, ¿cuál es la última letra? La línea Z. Final del final. Allá está. El esófago. Esta línea Z no es nada más que una línea divisoria que se ve anatómicamente, principalmente por endoscopía, que divide bien lo que es esófago de lo que es estómago. ¿Cómo esta herradura? Esta es una línea recta, ¿no? Es una línea Z, pero aquí está esa división, es bien marcada. Entonces, a través de una endoscopía así podemos nosotros definir exactamente esto es esófago y esto es estómago, porque la mucosa lo permite diferenciar bien. ¿Por qué? Porque este es un tipo de epitelio. ¿Qué tipo de epitelio es este? El del esófago. Pseudoestratificado, no queratinizado. ¿Se acuerdan? ¿Todavía? No. Plano es este. Este es columnar. Plano estratificado. Pseudoestratificado. Plano estratificado. Por eso se llama pseudo. Pseudo. Porque no tiene verdaderos estratos.
plano porque las últimas células son planas, se van aplanando. Se van aplanando. Por eso es que al inicio son columnares y mientras más van hacia la luz, se van aplanando. Por eso es que se llaman pseudo.